Shenzhen, finales de los años 80. Una ciudad que crece tan rápido que los andamios parecen formar parte del paisaje. Las calles aún son toscas, el horizonte está lleno de grúas y polvo, pero debajo de ese caos hay otra construcción, mucho más silenciosa, la de una red que todavía no existe. En una oficina pequeña, con mesas simples y cables enredados, un grupo de ingenieros trabaja sobre planos que casi nadie fuera del sector entiende. Hablan de conmutadores, de líneas telefónicas, de hacer que la voz viaje sin cortarse de un pueblo perdido a una gran ciudad. No sueñan con pantallas brillantes ni con campañas de marketing. Sueñan con algo más básico y profundo, que un país entero pueda escucharse a sí mismo. Nadie imagina aún que aquella empresa discreta, nacida lejos de Silicon Valley y de los grandes centros financieros, terminará influyendo en la forma en que se conectan continentes enteros. Que sus equipos sostendrán llamadas, datos, mensajes y videos de miles de millones de personas. Que su logo se verá en antenas, routers, centros de datos y en los bolsillos de medio planeta. Y, mucho menos, que en la década de los 2010, cuando parezca estar en la cima, se enfrentará a una serie de obstáculos que pondrán en duda su futuro. Presiones políticas, bloqueos tecnológicos, acusaciones cruzadas, una tormenta perfecta que amenazará con apagarla. Pero antes de la tormenta, hubo una construcción paciente, una apuesta por lo invisible. Si alguien tiene que construir los nervios que conecten al país, ese alguien se llamará Huawei. Esta es su historia. Huawei nace en 1987, en esa Shenzhen que aún está aprendiendo a ser ciudad tecnológica. Su fundador, Ren Zhengfei, no inventa un producto de consumo masivo, sino que se mete de lleno en el mundo duro y poco glamuroso de las telecomunicaciones. Al principio, la empresa vende y desarrolla equipos de conmutación telefónica, compitiendo con gigantes extranjeros en su propio terreno. No es fácil, no hay garantías. Pero hay algo clave: la necesidad de un país entero de modernizar sus redes. Así nace una idea, llamada Huawei. La apuesta funciona. La compañía crece, se extiende dentro de China y pronto empieza a mirar más allá. Su especialidad, infraestructura de redes. Es el tipo de tecnología que no se ve en un escaparate, pero que hace posible todo lo demás. A lo largo de los años, empieza a suministrar equipos para redes móviles, estaciones base, antenas, radios y software que permiten desplegar 2G, 3G, 4G y más tarde 5G. Redes de fibra óptica y transmisión, sistemas que transportan enormes cantidades de datos a través de cables submarinos y troncales terrestres. Routers y switches de alta capacidad. El tráfico de Internet pasa por equipos que deciden por dónde viaja cada paquete de información. Mientras el mundo se acostumbra a tener señal casi en cualquier lugar, muchas de esas barras en la pantalla del teléfono dependen, directa o indirectamente, de tecnologías suministradas a operadores de distintos países. La empresa ayuda a conectar zonas rurales, a abaratar costos para operadores emergentes, a acelerar despliegues que, de otro modo, habrían tardado años en llegar. Su influencia e impacto a nivel mundial no se mide solo en marcas visibles, sino en velocidad de conexión, cobertura y acceso. Con el tiempo, dan un paso más. Entra en el mercado de smartphones. Empieza como un actor más, pero pronto aprende las reglas del juego. Afina diseño, mejora pantallas, firma alianzas en fotografía móvil, integra sus propios chips diseñados por su división de semiconductores. A mediados de la década de 2010, la marca ya no es una desconocida. Compite con los grandes fabricantes, lanza gamas como P y Mate, escalando posiciones hasta situarse entre los primeros puestos de ventas globales. Pero mientras el público asocia el nombre con teléfonos, en las entrañas de la empresa se está construyendo algo más amplio. Soluciones de nube y servicios empresariales para gobiernos y compañías. Tecnologías de computación e inteligencia artificial, con procesadores y aceleradores diseñados internamente para centros de datos. Un ecosistema de software que, con el tiempo, daría lugar a propuestas como Harmony OS, el sistema operativo que la compañía presenta como base para múltiples dispositivos. Y tiempo después,
Se convierte así en un jugador de pila completa, desde la antena en una colina remota hasta el smartphone en la mano del usuario, pasando por la nube donde se almacenan datos y aplicaciones. Su impacto a nivel mundial es tan grande que, para muchos países, elegir Huawei o no elegirlo supone decidir el ritmo y el costo de su transformación digital. Pero toda influencia tiene un precio. En la década de los 2010, la tecnología deja definitivamente de ser un tema neutro. Se convierte en campo de batalla político y estratégico. Y la empresa, por su tamaño y por estar en el corazón de las redes, se encuentra de repente en el centro de la tormenta. A lo largo de esos años, algunos gobiernos, especialmente en Estados Unidos, empiezan a ver a la empresa no solo como un proveedor, sino como un posible riesgo. Informes oficiales, debates en congresos, advertencias sobre seguridad en infraestructuras críticas. La narrativa cambia. Lo que para muchos países es un socio tecnológico clave, para otros se convierte en símbolo de preocupación. Las tensiones escalan. Se cuestiona su participación en redes 5G. Se discuten vetos y restricciones a sus equipos. Varias naciones aliadas de Estados Unidos revisan sus contratos o imponen límites a su presencia en partes sensibles de las redes. Lo que antes era una competencia principalmente técnica y comercial, en la década de 2010 se transforma en una disputa que mezcla seguridad, geopolítica y soberanía tecnológica. El golpe más duro llega hacia el final de esa década. El gobierno de Estados Unidos decide incluir a Huawei en listas de entidades restringidas. Eso implica obstáculos severos para que empresas estadounidenses y otras que usan tecnología de origen estadounidense puedan hacer negocios con esta sin permisos especiales. Para el público general, la consecuencia más visible es instantánea. Los nuevos teléfonos pierden acceso completo a servicios clave de una enorme compañía de software móvil que dominaba el ecosistema Android. La experiencia de usuario cambia de la noche a la mañana en muchos mercados. Pero tras esa capa visible hay otra, aún más delicada, la de los chips. En la segunda mitad de la década de 2010, la guerra comercial y tecnológica golpea donde más duele, en la cadena de suministro de semiconductores. Se endurecen las reglas sobre quién puede suministrar a Huawei ciertos componentes avanzados, y ahí aparece una pieza clave del rompecabezas. TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited, la fábrica de chips más importante del mundo, donde se hacen procesadores de alta gama diseñados para dispositivos y equipos de la compañía. Las nuevas restricciones relacionadas con tecnología de origen estadounidense y fabricación avanzada complican o impiden que TSMC pueda seguir produciendo ciertos chips sin enfrentar riesgos regulatorios. De un momento a otro, la empresa se ve ante la posibilidad real de quedarse sin el cerebro más avanzado para sus dispositivos y equipos, justo cuando competía en la zona alta del mercado global. A nivel interno, esa década de los 2010 se convierte en un ejercicio continuo de adaptación bajo presión. Revisar proyectos, redirigir inversiones, buscar proveedores alternativos, rediseñar productos para ajustarse a una nueva realidad en la que ya no basta con innovar, también hay que sobrevivir a las reglas del juego. Cuando la década de los 2010 se acerca a su final, Huawei no es la misma empresa que la que empezó esos años. Ha vivido un ascenso impresionante en el mercado de consumo. Ha consolidado su posición como proveedor global de infraestructura, pero también ha sentido el peso de decisiones políticas que casi estrangulan su cadena de suministro. Y sin embargo, no desaparece. Se ajusta, aprende. La compañía refuerza sus áreas tradicionales de fuerza: redes para operadores, soluciones empresariales, nube, centros de datos, energía digital. Mantiene su presencia en países donde sigue siendo un socio clave para la expansión de redes y servicios. Acelera el desarrollo de su propio ecosistema de software y servicios para disminuir dependencias externas. Invierte aún más en investigación y desarrollo, buscando alternativas tecnológicas, rutas distintas, colaboraciones nuevas. El camino ya no es el de un ganador cómodo,
Es el de un superviviente tecnológico en un mundo en el que las decisiones de unos pocos gobiernos pueden cambiar el destino de una empresa global en cuestión de meses. Pero precisamente por eso, cada contrato renovado, cada red desplegada, cada solución que sigue funcionando a pesar de las sanciones, se convierte en una prueba de resistencia. Huawei llega al final de la década de los 2010 herida, cuestionada y presionada, pero viva. Y en un sector donde la velocidad lo es todo, seguir vivo significa seguir en la partida. La historia de Huawei es, en realidad, la historia de cómo una empresa que empezó vendiendo equipos de conmutación en una ciudad en construcción terminó influyendo en la forma en que se conecta medio planeta. Su impacto a nivel mundial se siente en las torres que vemos a lo lejos, en la fibra que nunca veremos enterrada, en los routers que no sabremos nombrar, en las nubes de datos que usamos sin pensar, y también en los teléfonos que algunos llevan en su bolsillo. En la década de los 2010, esa misma empresa se vio atrapada entre placas tectónicas que no controla, políticas de seguridad, guerras comerciales, restricciones a proveedores, decisiones que afectaron su acceso a software y a chips fabricados por socios clave como TSMC. Esos obstáculos no fueron simples problemas de marketing, fueron golpes a órganos vitales. El sistema operativo, la fabricación de semiconductores, la confianza internacional. Y aún así, encontró la forma de seguir adelante. No como si nada hubiera pasado, sino integrando esos golpes en su propia identidad. Una compañía obligada a repensarse, a buscar autonomía tecnológica, a apoyarse en lo que ya había construido en infraestructura y servicios, y a aceptar que, en el siglo XXI, innovar no es solo crear algo nuevo, sino ser capaz de sostenerlo cuando el mundo se pone en contra. Cuando terminas de seguir su historia, quizá entiendes algo más que el caso de una sola empresa. Entiendes hasta qué punto las redes que usamos a diario están atravesadas por decisiones que van mucho más allá de la tecnología. Y cómo, en ese juego de poder, una compañía puede pasar, en una sola década, de símbolo del progreso a símbolo del conflicto, y aún así, encontrar la manera de no desaparecer. ¡Vaya dato!